Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Héctor Nieblas. Y bienvenidos aquí, mi nombre es Jack Vogt. Estamos de nueva cuenta aquí en nuestro episodio número 4 acerca de lo que, el tema llamado La Biblia, nuestra herencia. Y el día de hoy estaremos viendo un capítulo muy interesante, ¿no, Jack? Sí, y es muy importante en la Biblia. Exactamente, porque tal vez es una palabra que no usamos muy a menudo el día de hoy, aunque tal vez podríamos verlo relacionado en nuestra vida, pero casi no lo mencionamos. Que esta palabra es El pacto. el pacto, ¿no? Por lo general nadie de lunes a viernes no lo escuchamos esta palabra, pero posiblemente lo escuchemos el domingo en la iglesia. Sí, y cuando hay una boda o algo así, sí puedes escuchar también. Sí, yo por lo general cuando escucho pacto, puedo ver que es algo muy importante, pero también he llegado a pensar que tiene relación con temas de leyes, contratos y todo este tipo de cosas. Sí, en mi clase de Génesis, cuando yo pregunté a las personas qué piensan sobre el pacto, dicen es un contrato. Sí, normalmente yo el día de hoy lo relaciono con eso, porque tal vez puedo ser que alguien oficializa algo y va al notario y hace algo legal y las dos partes firman o por medio de un juez y da fe de lo que estás haciendo, ¿no? Sí, y un pacto y un contrato tienen muchas cosas muy similares, pero hay diferencias entre los dos. ¿Cuál es esta? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos habla como pacto, Jack? Sí, los pactos vienen hasta Génesis, hasta el Nuevo Testamento. Entonces, no todo el tiempo habla los pactos, pero es un tema muy importante en la Biblia. Ok. ¿Y cómo comprendían estas personas el pacto entonces? ¿O cómo lo definían ellos? Ok, es una pregunta muy importante. En la primera episodio, aquí hablamos cómo la Biblia funciona en su mundo, ¿no? Sí, ajá. Y entonces sabemos mucho de pactos en el mundo antiguo. Es como los reyes hacen un pacto de paz o algo así. Entonces tenemos ejemplos de pactos en su tiempo. Ok, entonces, ahorita mencionabas que lo hacían reyes. ¿Y Sí. por qué se daba esto? Ok, vamos a poner un ejemplo. Hay una guerra entre dos reyes. Un rey es mucho más fuerte que la otra y después hacen un pacto. Como en inglés yo dice un peace treaty. Un tratado de paz. Sí, hay una relación. Una es más fuerte, la otra más débil, pero hay un acuerdo entre los dos. Tiene efectos de un contrato también, pero dice, el empezar de un pacto viene con una introducción. ¿Cuál es la relación entre estos dos reyes? O en la Biblia, entre Dios y Abraham, por ejemplo, o un pacto entre Laban y Jacob. Ajá, cuando casan a los... Sí. Entonces, puedo ser igual los dos reyes o dos personas, o puedo ser una mucho más fuerte como Dios y Abraham. Entonces, hay diferentes, pero todos los pactos tienen una introducción. ¿Quién hace este? ¿Quién lo está haciendo? Sí, ¿quién está haciendo este pacto? Ok. Entonces, ahorita mencionabas a Abraham y vemos que esto ocurre aproximadamente en Génesis 15. Sí. Pero, ¿es Abraham el primer pacto que ocurre en la Biblia? No, lo primero es con Noé. Noé.
Sí, con la arco de... Bueno, que tengo entendido que en hebreo es arco, pero en español, bueno, y en inglés creo se traduce como arco iris, Sí, pero en realidad habla de un arco. Algunas personas piensan que el primer pacto o que hubo un primer pacto con Adán. Yo sinceramente no veo algo claro acerca de esto en Génesis 1 y del 2 al 3, donde se mencione de un pacto con Dios, pero lo que sí llego a ver es que ah, lleva a unas condiciones. sí, sí. Entonces tiene condiciones de pacto, Ujú, pero no usan la palabra. ujú, Es muchas veces en la historia de Israel, no usan la palabra pacto, pero ujú, la idea de pacto ujú. está allá. Ok. ¿Y qué es lo que pasa en este pacto, en el primer pacto? ¿Por qué llega? Porque después la diluvia, Dios hizo un pacto con el mundo. Ujú, Solo es por Dios. Él dice, nunca más va a ser un diluvio como este. ujú. Y la arco viene de hasta arriba, hasta el cielo. Si hay una flecha, si Dios rompe el pacto, va a matar a su mismo con el flecha. Entonces, una de las cosas que a lo que creo que me estás comentando, Jack, es que dentro del contrato o dentro del pacto que se hace específicamente entre las dos partes, cuando alguien rompe el pacto, hay consecuencias. Sí, hay consecuencias, pero como en la pacto con Noé, Ujú, no hay consecuencias, porque solo Dios hizo este pacto. ok, No tiene la segunda parte. ok. Entonces es Dios haciendo un pacto con la Sí, creación ajá. y no hay una consecuencia declarada para la creación, sino para Dios. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, sí, este es solo en la parte de Dios. Es su pacto con el mundo. Ah, un poco, me gustaría profundizar un poco. Ah, está aquí el Génesis 9:9, cuando Dios hace el pacto, y dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes. Él será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejarán ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Sí. Es interesante porque si hay alguien que está haciendo un pacto y normalmente, como mencionas, en este mundo que era, en este mundo donde ellos comprendían la relevancia de esto, de cómo hay dos partes formando un pacto, y al ver que Dios solamente está haciendo el pacto y creo que está presente el otro lado, que es la Ujú, creación misma, sí. pero no hay consecuencias para ellos. Y No, sí, no hay la consecuencia, no puede ser un nuevo diluvio. bueno, no puede ser Puede ser otra otra cosa. cosa, ¿no? Sí. Pero me llama la atención y creo que nos deja ver algo acerca de Dios, acerca cuando Dios presenta este arco. Y creo que hace una diferencia de lo que es Dios, de la Biblia,
a lo que es un Dios de las otras naciones o Sí, contemporáneas, porque a mi forma de comprender lo que ellos pensaban acerca de sus dioses era, yo tengo que hacer cosas para mantener alegre a mi Dios. Yo ujú, tengo que hacer cosas porque si hago algo me va a ir mal o no voy a recibir la bendición de mi Dios. Tengo que mantenerle la barriga llena, tengo que mantenerlo contento, tengo que bailar lo suficiente para que él esté feliz y no pueda haber un problema para mí. Pero en este caso, Dios no parece ser este Dios que cambia fácil de pensamiento, sino que es alguien que está dando una solución, ujú. pero al mismo tiempo alguien que deja ver su amor. Porque hasta el día de hoy, cuando es posible que podamos ver lo que Él ha puesto como pacto, ¿no? Pero sobre todo y lo que me llama la atención, es que la consecuencia no está apuntada hacia la tierra, Sí, que es sí, a lo que mencionabas ahorita, porque mencionabas que tiene forma de un arco y esto es muy importante porque no hay otras palabras en la Biblia que se mencionen como arco y que sea otra cosa. No es como si se confundiera con otro objeto, no es, sino que prácticamente es un arco de guerra, ¿no? sí, sí, es un arco de guerra. Y, y, Y es la misma palabra en hebreo. y, y creo que eso es interesante. Y, y creo que tiene que ver mucho con el desenlace de la historia de la Biblia, a lo que nos lleva el hablar de esta, que al final de cuentas termina en Jesús, pero la historia que nos está contando la Biblia tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo aquí. Es solamente lo que quería comentar. Sí, ok. Entonces, un contrato en vez de un pacto, un contrato siempre tiene el otro lado, siempre. Yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto. Si y tú no haces las cosas que están en el contrato, vamos a cortar, están robando, no hay una relación Ok. después de este. Un pacto tiene otro sentido, es una relación. Empezás con una relación, Dios con Abraham, por ejemplo. Es una muy buen ejemplo, porque los contratos en su tiene 6 pasos, mayoría, no todos, pero Es un rango o una media, ¿no? sí, sí. La primera introducción es quién están haciendo este pacto. Y cuando Abraham Dios están hablando con Abraham, él puede decir, yo soy Yahvé que traer tú a esta tierra. Y Egipto. sí, es mi relación contigo. Yo traigo Abraham aquí. Y entonces ya sabemos Dios Dios hizo y cuál es su relación con Abraham. Otra es, esta es la introducción, pero la otra es muy similar. Es la historia. Por ejemplo, en Deuteronomy hay otro pacto y es la historia. Yo saca a ellos de Egipto. Egipto desde mar y cruzan en el tierra seco, como así. Y que hizo la gente de Israel también es parte de... Es a lo que se le llama el, la renovación del pacto. No es prácticamente un pacto nuevo, sino que es personas nuevas. Sí, es personas nuevos. Deuteronomy es un caso un poquito diferente, pero un pacto es más como un novio y novia. Ok. Y cuando se dan su Compromiso oficial. sí, este es el pacto. Fue una relación,
ya el pacto dice, estamos aquí. Ok. Y aquí y más adelante. Y los pactos también tienen un lugar donde tiene que un pacto se encuentran. Una es en Egipto, otra es más en Mesopotamia. Ujú. Y ya encuentran, pero fue muchos años antes. Israel es en Egipto. Hay dos copias, pero una copia dice estoy estaré, la otra dice Ujú. estoy estaré. Pero necesitan poner en un lugar seguro y dice cuántas veces vas a leer este pacto. Ok, entonces a lo que comprendo, me estás comentando que que descubrieron un pacto entre Sí. los reyes de Mesopotamia y Egipto, y cada uno tiene la parte de su pacto, una Sí, copia de su pacto. es la copia de su pacto. Es lo mismo, Ajá. solo los nombres. Están cambiados para sus reyes. Sí, Oh, ok, ahora veo. pero es el mismo pacto, pero es muchos kilómetros Ujú. distancia entre los ¿Cómo dos. cuántos kilómetros serían más o menos? Algo así, es mucho. Mucho. Pues sí, me imagino que mucho. A lo que voy viendo, Jack, el- y me lleva a una pregunta, es, el pacto no es nada más un hecho, no es un evento el pacto, sino es como un proceso. Sí, es un proceso, tiene un fin muy definido, Ujú, definido. definido, pero hay una relación antes y después. Mm. Piensas en una relación es muy importante por un pacto. Y a lo que, a lo que, a lo que me lleva esta pregunta, y es por esta relación, proceso que se está desarrollando. ¿Qué pasa cuando un pacto se rompe? ¿El plan de Dios fracasa? ¿Se detiene? Los pactos tienen, como dice, los bendiciones y los maldiciones. Si rompes el pacto, esto va a pasar. Si vives en el pacto, vas a tener estas bendiciones. No, estas maldiciones pueden pasar. Ujú. Por ejemplo, Deuteronomy habla de si no you keep, Si no sigues, no sigues el pacto, vas a exilio. ok. Pero dura 800 años después de Deuteronomy hasta exilio. Entonces, puedes decir, si fue un contrato, se rompen el pacto Inmediatamente. inmediatamente, pero un pacto es más como un matrimonio. Sí, a veces las cosas no pasan bien, pero tratas de nuevo, tratas de hacer las cosas mejor. Entonces, es una diferente relación. Creo que eso da un sentido diferente, Jack, porque cuando pensamos en un pacto, normalmente relacionamos con el contrato, Sí, pero creo que está este proceso de llamado a volver, y lo podemos ver en los profetas, ¿no? En la historia de los profetas, ellos están llamando a volver al pueblo, a los reyes primero, y luego al pueblo a regresar a vivir conforme el pacto que se hizo en el Sinaí. Pero nunca lo había visto como una relación, siempre lo había visto como algo legal. Y, y que comentes esto nos deja ver mucho el corazón de Dios por el pueblo. sí. Y tiene mucho sentido cuando es presentado Dios en Oseas como un novio. Sí, sí. Y- Este es un muy buen ejemplo, un pacto. Ujú, porque menciona a esta esposa que le gusta demasiado los hombres y que se va y él está buscándola. Ujú. Y, Hay unas palabras muy importantes en el pacto. Una es ser fiel, ujú, otra en hebreo se llama hesed, es mm,
Una palabra muy importante. Sí, es ser fiel con amor o algo así. Es difícil para traducir porque tiene muchos Y- sentidos. Sí, porque cuando en español, por ejemplo, si yo hablo del amor, a la Real Academia Española, el diccionario para el español, te dice que tiene que ver con un sentimiento. Pero también yo puedo decir que yo amo a mi perrito, por Sí, ejemplo, a mi mascota, y puedo decir que amo la pizza. sí. Puedo decir que amo a mi esposa, pero yo estoy seguro que si yo comparo lo que digo de que amo a mi esposa con amo a las pizzas, ella va a pensar que no la amo mucho. No, solo quieres comer, Sí, ¿no? o que la comparo con mi mascota, en realidad no tiene y creo que Hesed es una palabra muy importante. Sí, A lo que la Biblia nos habla, porque ¿no? necesitas poner fiel con amor. Sí. Es una acción, no es una emoción. No. Tiene emoción, sí, pero Sí, es una pero ¿qué pasa acción. cuando alguien ha roto el pacto y sientes dolor? Sí, Pero lo que vemos que Dios está haciendo es seguir manteniendo el pacto y buscar a que el otro responda a seguir manteniendo el pacto. Si fuera sentimientos y guiándonos por el sentimiento, Dios hubiera dejado hace mucho el pacto. sí. Pero Él se mantiene, Él ha decidido mantenerse en esto. Ujú. ¿Y a qué llama el pacto, Jack? ¿A qué llama al pueblo de Dios, al pacto? No entiendo. Ok, ¿qué está el pueblo a hacer como el pueblo de Israel? ¿Qué está llamado a hacer como el pueblo del pacto? ¿Qué van a Ok, hacer ellos? ok. Un ejemplo muy importante es los 10 palabras o los 10 mandamientos. Sí, principalmente conocido así en español. Sí. Ah, vamos a quitar esta palabra mandamientos. ¿Por qué? Porque empezar con yo soy su Dios y en la Biblia se llama palabras. Ok. No mandamientos, sí hay mandamientos, pero es palabras. Creo que eso cambia el sentido de lo que comprendo. Sí, porque estamos pensando en una cosa legal. Mm, Si necesitamos hacer los 10 palabras, es importante, porque si no, no vamos a vivir en paz. ujú. Pero es más como una relación con Dios y con tu vecino, porque puedes dividir en dos partes. Pero quiero decir, si cuando Moisés baja la montaña, tiene dos tablas. Sí. Ujú. Y es en las películas y dibujas, hay una que tiene 5. 5 y la otra 5. Y Sí, luego son así gigantotas, ¿no? Así sale, ¿cómo se llama el actor de los 10 mandamientos? Um, no recuerdo, el que sale con la barba así blanca y con su traje rojo. Y sale con 2 tablas así gigantescas, ¿no? sí, como Samson, ¿no? Sí, 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 algo era así, ¿no? Moisés, Hércules, Sansón, algo así. Sí, pero los 10 palabras puedes poner en una tabla, no necesito mucho espacio. Mm, Y probablemente ambos tablas son los mismos palabras, mm. 10 en cada uno. Una parte es de Dios. Oh, ya veo. Como mencionabas el ejemplo de lo que pasaba en el cercano oriente, antiguo cercano oriente. Sí, sí. Entonces piensas que posiblemente en su contexto está dando una copia para... Una copia para Dios, Ujú. una copia para la gente. Oh, ok. Y el pacto necesitas poner en un lugar muy seguro. Y en este caso es el El arca. arca, El arca, pacto. arca de pacto, ¿no? Hay Ajá. ambos
tablas están dentro de este pacto. Una para Dios, que dice, yo soy tu Dios, y la otra es, yo voy a amar a mi vecino. No usa estas palabras, pero voy a tratar a mi familia muy bien, no voy a robar, ¿no? Cosas como así, como vivir bien con la gente. Y Dios no va a tener otros dioses, como así. Entonces, yo pienso que ambos dicen lo mismo, una es por Dios, otra es por la gente. Creo que tiene mucho sentido si lo vemos conforme a su cultura, porque si nos guiamos conforme a lo que comprendemos y conforme a las películas que hemos visto, sinceramente, y lo que vemos en nuestros talleres en nuestras clases de escuelita dominical, siempre nos dan los 5 y los 5 de otro lado, ¿no? Pero sí, creo que tiene mucho sentido cuando mencionas que hay una copia que debe de ser para un lado de la persona que hizo el pacto y el otro lado para la segunda persona, ¿no? Y creo que esto cambia un poco acerca de lo que creo o lo que conocí acerca de. Sí, y también hay otra palabra es muy importante porque los primeros 5 libros de Biblia se llama Torah en hebreo. Y nosotros pensamos es la ley. Y la ley tiene esta cosa. Si yo hace mal, la ley va a me castigar. Sí, es lo que pienso normalmente. Sí, es como un contrato, ¿no? Yo hace esto bien, todo bien. Hecho esto mal, va a ser muy mal para mí. Pero la palabra Torah tiene más como instrucciones para... puedes aprender estas palabras, no solo aquí, pero en tu vida. Si las palabras dicen no mata un hombre, ok, yo puedo vivir sin matar un hombre, pero yo quiero alguien otro mata, pero puedo decir no es mi culpa, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús en los evangélicos? Desde tu corazón. Sí, sí. Entonces, entiendo es Torah, quiero decir, y necesito vivir con wisdom. Con sabiduría. Sí. Y dice, no mata a tu vecino, entonces dice, necesito vivir en paz con él. Y si piensas es ley, yo no voy a matar, pero voy a odiar. Uy, ok. Y entonces a lo que comprendo, el pacto, bueno, está este pacto que Dios ha decidido no castigar más a la tierra, y está este pacto hecho con Abraham que dice que va a proteger a su descendencia al entrar a Egipto. Pero ahora que ha salido ahora de Egipto, ¿no? Con Moisés. Y este es muy especial porque les da una copia de este pacto que ha hecho, ¿no? Y que los ha llamado a ser sus representantes en la tierra para las naciones. ¿Y qué otros pactos hay en la Biblia? Quiero hablar un poquito más sobre el pacto de Abraham, porque en Génesis 15 es un pacto muy importante, porque siempre hay la pregunta, ¿va a tener hijos? Porque Abraham y Sara no tienen hijos. Y sí. Dios han prometido esta tierra, pero no van a tener esta tierra si no tener hijos, ¿no? Sí, de hecho, se lo quería dar a su esclavo, ¿no? Sí, pero este pasó después del pacto. Y Dios dice, sí, yo soy el Dios que trae ti aquí y mata un cabre, una oveja y algunos pájaros y corta en metal, pones a los lados. A los lados en la noche hay una luz que cambia la antorcha. Sí, entre los animales.
Y si tenemos, muchos de pactos son cortando. Es la palabra en hebreos. No están escribiendo un contrato. Ok, entonces dice que la palabra pacto significa cortar, dividir. No, es como se echan este pacto, se cortan. Ok. Entonces, como se cortan los animales. Y en este pacto es como la primera con Noé. Sí. Es solo Dios. Dios es la única que están caminando entre estos animales en la noche con esta luz. Y dice, si este pacto no funciona, yo voy a ser como los animales. Normalmente ambos partes de un pacto es, si dos reyes hacen un pacto o algo así, es los dos reyes caminando entre los animales y cada uno dice, si yo rompa el pacto, yo voy a ser como estos animales. Pero si Dios hizo este pacto, Abraham no hizo nada en vez de cortar los animales. Y tú preguntas, ¿qué pasó cuando rompas el pacto? Inmediatamente en los capítulo 16 es la historia de Hagar. Si Dios está diciendo, sí vas a tener descendientes, pero Abraham y Sara piensan, no, vamos a tener Hagar para tener un hijo, hay muchos problemas en la familia y es una historia muy fea. Pero en el siguiente capítulo 17, 17, Dios hecho un pacto nuevo, es renuevo el pacto. Entonces, estos que están pasando con un pacto rompando, necesitas renovar. Renovar. Hay algo que me llama la atención, Jack, sobre el capítulo 15, que mencionas de que solamente pasa a Dios y no pasa a Abraham. Y creo que también deja ver acerca de Dios, el interés de Dios de actuar para beneficio del hombre, ¿no? Sí. Algunos de nuestros profesores que han venido, como Dr. Conkel y Walton, mencionan que no hay nada en datos históricos o en ninguna otra parte que mencionen que algo así se haya hecho en el antiguo mundo, donde solamente una parte haya decidido pasar y hacerse cargo de las consecuencias del pacto. Y creo que habla mucho acerca de Dios este acto. Sí, sí, claro. Y a veces pienso que no es justo. pero gracias a Dios, ¿no? Sí. Pero creo que Dios está comprometido. Sí. Esto es una palabra muy importante con un pacto. Es uno comprometido. Un compromiso. Compromiso. Sí. Dios ha decidido cargar o comprometerse realmente con el ser humano. Sí. Y las consecuencias, llevarlas al extremo. Y era normal este tipo de pactos, el de donde hacían esta carnicería por todos lados. Hay un ejemplo en Jeremías, donde los gente más rico que tiene esclavos hicieron un pacto como así y pasan por los animales. Y Dios dice, no, ustedes van a ser como estos animales porque rompen este pacto. Toman sus esclavos
otra vez en vez de... Entonces cuando ellos iban a ser llevados al exilio, recuerdo que Jeremías les decía que liberara a los esclavos, pero Sí, los liberaron y los volvieron a tomar. Es en este sí, momento, ¿no? sí, sí, y hizo un pacto que dice, sí, vamos a hacerlo, pero... Ajá, estos mañosos. Pero sí recuerdo ese pasaje y creo que Dios se enojó bastante, ¿no? A tal grado Sí, que sí, sí. los mataron. Ajá. Ujú. Entonces, hay dos pactos, no, hay tres pactos que yo conozco en la Biblia que es solo de Dios, con la creación, con Abraham y después con David. Ok. El pacto es David siempre va a tener alguien que pueda sentar en su trono. Entonces, estos tres son unconditional. Son incondicionales. Solamente Sí, involucrado Dios. sí, sí. Y es muy importante en el Nuevo Testamento. Pero vamos a hablar un poquito más sobre Deuteronomy. Ok. Si la pregunta no solo es qué pasó cuando rompas el pacto, pero si Dios no morir, entonces Él hizo un pacto con Moisés y la gente, pero ¿qué pasó con la siguiente generación? Pues esta generación del desierto murió, Sí, ¿verdad? Y hubo una nueva generación que es por el que se escribió Deuteronomio, sí, que es las que son llamados a vivir de nueva cuenta conforme al pacto. sí. Entonces, Deuteronomy es escrito como un pacto renewed, Renovado. renovado, sí. Okay. Entonces en realidad está hecho para las personas, no para Sí, Dios. no es tan hecho por las personas, pero tiene este mismo forma como un prólogo o algo así y una introducción de Entonces Dios. el pacto también tiene una función entonces. Entonces este pacto te conecta con otro, ¿no? O sea, te Sí, sí, conecta, te lleva a otro, te lleva... sí, la cosa es, Dios es lo mismo, pero Moisés y esta generación van a morir, no van a entrar a la tierra, pero ya es José. Entonces necesitan renovar el pacto. Y después más tarde pasa lo mismo con Josué, ¿verdad? Sí, Antes de morir ellos renuevan. Cuando Josué les dice, no lo hagan, y los sí queremos, no, van a fallar, no lo hagan. Pero eso está raro porque Josué toma una postura de no y el pueblo que sí, y por lo general era al revés, ¿no? sí, Y que sí. pone a las piedras de testigos delante de ellos. Sí, y los dos montañas, una de bendiciones, la otra los maldiciones. La idea es, bendiciones y maldiciones son parte de pacto. Entonces, siempre van a recordar, este es el pacto, cómo vamos a vivir aquí. Y la palabra Hesed, los amor con fiel, está muy importante porque vas a quedar con tu vecino, con los gente no tiene nada, como así, los extranjeros, vas a dar un bienvenido, es porque es parte del pacto, como, cómo vas a vivir con Dios y la gente. Creo que es algo muy importante. Y sobre todo la responsabilidad que tienes al decir que eres parte del pueblo de Dios o del pueblo escogido por Dios para que sea el que lleve su nombre ante las naciones. Y sobre todo que te has comprometido, aunque tu líder te dijo que no, pero tú te dijiste que sí lo ibas a hacer. La responsabilidad, y ahorita hablábamos de este compromiso que Dios ha decidido, ¿no? Pero el compromiso del ser humano también, al ser un digno representante de Dios o de la Sí. alianza de Dios, y no actuar conforme a cualquier persona, ¿no? Que era prácticamente hacer una distinción entre las demás naciones y lo que Dios estaba haciendo. Pero actuar diferente, ¿no? A vivir conforme alguien
que conoce a Dios. Sí. Y una pregunta, Jack. Por lo general, alguien que conoce a Dios quiere decir que vive sometido a la voluntad de Dios. En este caso, traducido al Antiguo Testamento, sería alguien que conoce la Torá, la enseñanza de Moisés. O en pocas palabras, vivir en adoración, ¿verdad? Esto era algo como un acto, pero mencionabas ahorita acerca que más que nada era buscar el corazón de las personas, ¿no? Sí, hay un acto porque no puedes, sí, con Rebecca, tu esposa, no puedes decir yo amo a ti, pero voy a tratarte muy mal. Entonces la acción necesita seguir las palabras. Son juntos. Entonces el pacto, si piensas, es un compromiso de Dios contigo y digo con Dios, con las palabras, fiel amor, necesitas acción de corazón. Entonces prácticamente actúas conforme a lo que hay en tu corazón. Sí. Eso es a lo que nos lleva el pacto. Sí. Por Jeremías es tan muy importante en capítulo 31 y 32, porque Jeremías dice, un día Dios va a hacer un nuevo pacto, va a cambiar tu corazón, porque creo la gente de tiempo de Jeremías piensan los pactos y la ley o la Torah es más como una ley, un contrato. Pablo lo menciona en Filipenses 2, cuando decía que ellos, cuando hablaba de los muertos antes de Cristo, que estaban muertos en delitos y pecados, y él dice también nosotros, haciendo referencia a los judíos que pensaban que por hacer las cosas estaban vivos, pero en realidad no. Sí, sí, y necesitamos entender un poquito sobre la ley o la Torah. En el tiempo de Jesús están muy legalistas. No para piensan que Dios han escogido ellos. Esta es su respuesta, la letra de ley en vez de corazón de ley. Prácticamente estaban diciendo, puedo cumplir con lo que está en la lista. Sí, y Dios va a bendecirme. Y en vez de que la lista me cambie. Sí, sí. Y creo que este fue la casa con Jeremías. Un nuevo pacto va a cambiar tu corazón y quieres hacer las cosas por amor, no por legalista. Por la lista. Entonces, este nuevo pacto es como un sin pacto. porque creo que es lo que se busca. Hay algo que puedo ver, es que se está buscando algo en el pacto. Y creo que lo evidente es la presencia del pecado. ¿Ok? La presencia del pecado ha cambiado todo. Dios sabe podemos ver que hay estas consecuencias, maldiciones y bendiciones. Pero el pecado, antes de que hubiera la presencia del pecado, podemos ver que hay esta relación bilateral entre Dios y el hombre. Pero al haber algo que rompe la relación, las cosas no pueden seguir siendo igual. Pero ahora eso que Dios está buscando o que había en la creación, en Génesis 2 y 3, lo está mencionando Jeremías. Ahora, esa misma ley, ese mismo consejo para tener esta relación con Dios va a estar en su corazón. Y ya no va a ser necesario, o sí va a ser un nuevo pacto,
pero también va a ser como lo que hemos estado viviendo en el pasado. Algo viejo que se va a hacer nuevo. O renovar, sí. ¿No? Que es prácticamente. Sí. No, es un muy buen concepto. Es lo mismo, pero es diferente. Sí. Y al final de cuentas es como traer lo que se ha perdido, a traerlo nuevamente y brindarlo. Y creo que es un punto muy importante y creo que nos vas a mencionar de eso, acerca de lo que Cristo está haciendo. Sí, vamos a pensar qué pasó con el pacto con Abraham. Cuando Dios pasa entre estos animales y si yo entiendo correcto, Dios está diciendo, si este pacto no funciona, yo voy a ser como estos animales, ¿no? Y en el tiempo de Jesús, ¿es el contrato o pacto funcionar? No. ¿Quién va a tener la culpa? Pues debería ser las personas, pero Dios ha dicho que no. En algunos sí, pero en el pacto con Abraham es solo Dios, ¿no? Sí. Y yo voy a traer descendientes y la tierra, y en el Nuevo Testamento algunos han cambiado, y creo que necesitamos hablar sobre la tierra en un episodio. Sí. Próximamente, no se lo pierdan. Amigo, y fíjate, normalmente la gente dice, el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Nuevo Testamento, pero estás viendo que Dios le promete a Abraham darle descendencia. Él es el que le va a dar la tierra, Él es el que le va a dar los hijos. Sí. Y dice, y si esto no sale por tu culpa, sí. yo voy a recibirlo. Sí. Y decimos, es que el Dios del Antiguo Testamento es ira, es fuego, son flamas, es muerte, pero plagas, ¿no? Pero esto que estamos viendo es totalmente diferente a esa idea. Ajá. Podemos ver que es el mismo Dios. Sí, porque cuando Jesús está en la mesa, la última cena con sus discípulos, no sé cuántos están allá. Los 12 sí, pero posible más también. Pero Judas está en la mesa que va a, ¿cómo dice? ¿Cenar? Sí, he will betray him. Traicionar. Sí. Judas están en la misma mesa y Jesús puede tomar el vino y dice, este es el nuevo pacto en mi vida, mi sangre para ustedes. Y lo mismo con la pan, está arropando el nuevo pacto. Yo pienso que en el pacto con Abraham, esto no funciona. Dios dice, yo voy a morir como los animales. ¿Y qué pasó el día siguiente? ¿Quién murió? Bueno, nadie murió, pero... El día siguiente Jesús murió. Pero en Abraham, cuando él no cumplió su pacto, nadie murió. No. Pero en este caso, cuando ahora falló de nuevo, es Jesús quien muere, pero hay esta similitud. Hay un hombre que va a traicionar a Dios. En este caso fue Abraham. Sí. Pero y aquí en el Nuevo Testamento es Judas. Sí. Y vemos que Jesús está muriendo al día siguiente, ¿no? Sí. En la mañana. En la mañana, y Jesús toma la copa. Dice, yo voy a perdonar. I'll forgive. Perdonar. Perdonar con mi vida. Me va a costar mucho, pero estoy haciendo esto para ustedes. Es el nuevo pacto. Ahorita que dices eso, amigo, hay unas palabras en Lucas, antes de que cenen, en Lucas, ¿qué es? 22, versículo 15. Pero pensando en lo que estás diciendo,
de que Dios ha decidido cargar con esto. Y hablando de lo que mencionas de Noé, lo que mencionas de Abraham. Y antes de cenar, Jesús les dice esto: he tenido muchos deseos de comer con ustedes esta Pascua antes de que comiencen su fin. Sí. He deseado esto que voy a pasar. Y pensando en lo que está diciendo, es evidentemente un deseo emocional de Jesús. Pero ¿desde cuándo? Sí. Desde Abraham, ¿no? Sí, ¿desde cuándo? Y creo que tiene mucho sentido lo que Jesús está haciendo nos está revelando evidentemente a Dios mismo. Sí. Una cosa creo que ayúdanos para entender un pacto es cuando Jesús está sentando en la mesa con sus discípulos y toma la copa. Creo que los discípulos van a escuchar esta palabra. Este es mi pacto con ustedes. Uh-huh. Es como un matrimonio durante este tiempo. Ok, una boda. Una boda. Uh-huh. Sí. Yo hice un pacto con mi esposa. Yo voy a regresar un día para ti en tomar. Desposar. Sí, sí. Entonces creo que un pacto tiene mucho para ser como un matrimonio. Sí. Un matrimonio con Dios. Creo que es muy importante hoy en día pensar en este pacto. La iglesia es la esposa, ¿no? Sí, sí. Creo que es algo increíblemente importante para comprender cómo Dios ha decidido relacionarse con nosotros. Uh-huh. Y que tiene mucha relevancia para el cristiano hoy, porque es algo que debe marcar nuestras vidas. ¿O qué piensas tú acerca de esto? Sí. Creo que los cristianos hoy piensan mucho en vamos al cielo. Sí, ¿no? Vamos a aceptar a Jesús en nuestro corazón y vamos al cielo. Vamos a dejar las cosas de aquí. Estas cosas no son importantes. Pero pensamos en un pacto que Dios ha hecho con nosotros y dice, yo voy por ti. Dios quiere estar aquí con nosotros para vivir aquí en una vida que la gente puede decir, oh, es algo diferente en esta persona. Tiene un pacto con Dios. Creo que ayuda a nosotros mucho para pensar un pacto en vez de un contrato. Creo que la idea, voy a preguntar a Jesús en mi corazón y después cuando voy a morir, voy al cielo, es más como un contrato. Yo hice esto, Dios ahora me cumples. Sí, Dios necesito cumplir y tomar mi al cielo. final de mi vida. Sí, al fin. Pero si es un pacto como un matrimonio, es cada día, vamos a vivir juntos. Aunque estemos enojados. Y creo que eso es importante porque lo que Dios nos muestra en el pacto, el humano se equivoca, no digo que Dios, pero podemos ver a Abraham, podemos ver a David, podemos ver a los discípulos. Sí. Y Dios sigue siendo fiel al pacto, amando. Hay algo que pasa que me encanta cuando todos los discípulos se van. Cristo resucitado regresa a buscarlos. Sí. Regresa por ellos. Y creo que nos habla acerca del pacto de Dios. Es algo que nos deja ver la fidelidad de Él. ¿De qué vamos a hablar la próxima vez, Jack? Creo que vamos a hablar sobre la promesa de tierra a Abraham. Es una cosa muy importante en toda la Biblia.
Ok, normalmente lo relacionamos con el Antiguo Testamento o solamente con Génesis, pero los invitamos el próximo episodio a unirse, a denle like a la campanita para seguir nuestro canal. Comparte este video si ha sido de bendición para ti. Y por favor, síguenos en nuestro próximo episodio acerca de la tierra prometida a Abraham. Okay. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Bendiciones.